Nuestro Dios recibe honra cuando le amamos a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Esa clase de amor exclusivo que tenemos hacia Él trae honra a nuestro Dios Padre. Ese amor que nosotros tenemos hacia nuestro prójimo trae honra a nuestro Dios Padre. Esa clase de amor que nosotros los esposos tenemos hacia nuestras esposas trae honra a nuestro Dios Padre. Ese amor que nosotros tenemos hacia nuestros hermanos en la fe, incluyendo a nuestros hermanos más difíciles, esa es una clase de amor que trae honra a nuestro Dios Padre. Ese amor que nosotros tenemos a nuestros padres que nos engendraron, esa es una clase de amor que honra a nuestro Dios Padre. Y quiero ir más allá. Ese amor que nosotros tenemos aún hacia nuestros enemigos trae amor, trae honra a nuestro Dios Padre. Pero hay una clase de amor que nuestro Dios Padre aborrece. Hay una clase de amor que nuestro Dios Padre detesta. Hay una clase de amor que nuestro Dios Padre no quiere que sus hijos alberguen ni un poquito en sus corazones. ¿Y saben cuál es esa clase de amor que nuestro Dios Padre aborrece? Es ese amor por el mundo. Dios aborrece esa actitud que pueden llegar a tener sus hijos en amar al mundo. El amar al mundo es un tipo de amor que nuestro Padre aborrece. Y es de eso que hablaremos en esta mañana, como bien lo decía el pastor John MacArthur, el amor que Dios aborrece. Por eso quiero pedirle que me acompañen a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Juan, en versículos anteriores, se acaba de dirigir y ha dado indicaciones muy particulares a aquellos a quienes él llama hijitos. Juan ha dado indicaciones particulares a aquellos a quienes él llama padres. Y ahora introduce estas palabras que van dirigidas absolutamente a todos en esta congregación. Desde el más maduro en la fe hasta el más neófito en la fe. Estas palabras son para todos en la iglesia local y todos deben prestar atención a estas palabras. Pero para nosotros entender con mayor profundidad las palabras que vamos a estudiar en esta mañana, nosotros debemos entender cuál es el propósito por el cual Juan escribió esta carta. Y eso nos va a permitir entender qué hace estas palabras en esta sección de la carta. Y por eso quiero que me acompañen 2 capítulos o 3 capítulos más adelante, en el capítulo 5 de esta primera carta, versículo 13. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo
13. Miremos cuál es el propósito por el cual Juan escribió esta carta. Y dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. No es para cualquier público. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan le escribe cada una de estas palabras a estos hermanos para que ellos puedan tener plena convicción de la seguridad de su salvación. Para que ustedes que creyeron puedan estar plenamente convencidos del amor que Dios Padre tiene por ustedes. Así que esta carta pretende darle una plena certeza de la seguridad de la salvación a los hermanos. Pero al mismo tiempo, esta carta, escrita por el apóstol Juan, pretende corregir la idea que puedan tener muchos en esta congregación que creen tener vida eterna, pero en realidad no la poseen. Así que lo que tenemos aquí en esta carta va estrechamente conectado con el propósito de esta carta. Y yo quiero que la estudiemos considerando tres encabezados: un mandato, una definición y una razón. Un mandato, una definición y una razón. Esos son los tres puntos basados en los que estudiaremos nuestro texto de hoy. Y yo quiero que sin más preámbulo estudiemos en primer lugar el mandato a no amar a este mundo y las cosas que están en él. Y eso se encuentra en el versículo 15 de 1 de Juan 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El tiempo verbal de esta palabra al inicio es un imperativo, no es una opción. Dios no está diciendo: ¿saben qué? Yo les sugiero que no amen al mundo. Pero están ustedes si quieren tomar esta opción o no. Dios no está haciendo una sugerencia aquí a sus hijos. Dios está dando una orden. Dios está dando un mandamiento que está sumamente explícito en nuestro texto. No améis al mundo. Está prohibido que ustedes que han creído en mí amen al mundo. Está prohibido, es una orden. Y no obedecer esta orden de parte de Dios se considera una rebelión contra Dios, una traición contra Dios, una rebeldía voluntaria hacia Dios. No améis el mundo. Y la pregunta que puede venir a nuestras mentes inmediatamente es: ¿qué es el mundo? Pero para nosotros poder definir primeramente lo que el mundo es, primero deberíamos estudiar lo que el mundo no es. Y yo quisiera decirles, en primer lugar, que el mundo al cual Juan se está refiriendo aquí, quien por cierto, Juan es muy característico en usar esta palabra de diferentes maneras según su contexto. Nada más en su evangelio, él usa la palabra mundo de 10 maneras diferentes. Y lo primero que quiero decir es que Juan aquí no se está refiriendo al mundo físico o al mundo creado, el cual, cuando Dios lo terminó, dijo que era bueno en gran manera. Ese mismo Dios que llama a su creación buena en gran manera, no nos puede decir que aborrezcamos esa creación que Él llama buena en gran manera. Porque a pesar de que su creación fue afectada por el pecado, luego de la caída, la naturaleza física no ha dejado de mostrar las bellezas de la gloria de Dios y siguen demandando alabanza a su Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios aún hoy, luego de la caída. Y demandan reverencia, adoración y gloria a su Creador, aún hoy después de la caída. Así que Juan no se está refiriendo al mundo físico o al mundo creado. Lo otro que yo quiero decir es que amar al mundo no significa querer tener cosas. No hay ningún pecado en eso. Nos han metido en la mente que ser pobres es lo mejor.
Yo quiero decirle que eso es una idea tonta. No eres más espiritual porque eres más pobre. Ni tampoco más espiritual porque seas más rico. No se trata de eso. Amar al mundo no es querer tener cosas. Amar al mundo es querer tener estas cosas para encontrar seguridad y paz en ellas. Amar al mundo no es tener deseos. Dios nos creó con deseos. Dice C.S. Lewis en su libro Carta del Diablo a su sobrino, que el sobrino le dice al diablo que ¿por qué no creamos unos deseos nuevos para que estos hombres se desvíen? Y su tío Satanás le dice en aquella historia: no, sobrino, nosotros no podemos ni hemos creado ningún deseo. Nosotros solo tenemos que distorsionar los deseos que Dios ya creó. Así que amar al mundo no es tener deseos. Es desear las cosas de la misma manera desmedida como el mundo la desea. Aún aquellas cosas legítimas que queremos obtenerlas con motivaciones y de manera ilegítima. Amar al mundo no es querer divertirse. A veces creemos que somos más santos porque no nos divertimos. Los cara cuadradas son los más piadosos. Eso es un error. No. Amar al mundo es querer divertirnos de la misma manera como el mundo lo hace. Como bien decía un siervo de Dios. Amar al mundo, mis amados hermanos, no es querer lucir bien. Para aquellas hermanas que quieren lucir bien, eso no es amar al mundo. Amar al mundo es vestirte de la misma manera como las mujeres mundanas se visten y se exhiben. Es amar la apariencia y hacer un ídolo de ellas. Ahora bien, ya tenemos una pequeña idea de lo que el mundo no es, o de lo que Juan no se está refiriendo acá. El mundo en este contexto del que Juan está hablando, y a medida que lees los siguientes versículos, puedes concluir que es así. El mundo del cual Juan se refiere es ese sistema de dogmas, de filosofías, de ideas e incluso de cosmovisiones o visiones contrarias a la palabra de Dios y a la verdad revelada por Dios. Todo lo que se opone y es contrario a la verdad de Dios, por más inofensivo que parezca. Y voy a volver a repetirlo. Todo este sistema de ideas, filosofías y dogmas, y aún cualquier visión, por más inofensiva que parezca, que vaya contraria a la revelación y a la ley de Dios. Y digo inofensiva porque muchas de las filosofías e ideas que promueve este mundo, que van en contra de la verdad de Dios, suenan como inofensivas. Así como el tomar una fruta en el Edén parecía inofensivo, así como morder un trozo de pan en el desierto parecía inofensivo. Ese es el mundo que Dios nos prohíbe amar. Este sistema que con sus ideas, sus dogmas, filosofías y políticas mundiales se oponen a la revelación de Dios, a la verdad de Dios, a la cosmovisión que fluye de la palabra de Dios. Todo aquello que sea contrario, todo aquello que no sea compatible con la revelación de Dios, ha de ser rechazado por el cristiano, por más inofensivo que parezca. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Juan dice: si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y es importante recordarles que este mandamiento se le está dando a cristianos, no precisamente a incrédulos. Va a evidenciar muchos incrédulos que están allí, pero no precisamente a ellos. Y es bueno resaltar esto porque algunos creen que cuando llegamos a la fe cristiana desaparecen toda tentación, desaparecen toda posibilidad de caer. Debido a que queda un pecado remanente en nosotros que está siendo purificado y mortificado, debido a ese pecado remanente en nosotros, todavía aún el cristiano es atraído por las cosas de este mundo. Y muchas veces
se despierta este amor por el mundo en el cristiano cuando su amor por Dios se comienza a enfriar. Cuando su amor por Dios y por las cosas de Dios se comienzan a enfriar, inmediatamente se comienza a despertar en el cristiano un amor por las cosas de este mundo y por las cosas que están en el mundo. Este amor por el mundo en el cristiano se comienza a despertar cuando el cristiano comienza a tener una distorsión de lo que es la vida. Cuando incluso aquel que se llama cristiano piensa en la vida solamente en el aquí y en el ahora, en el fin de semana, en las vacaciones y ya, como si no tuviésemos que dar cuenta por cada una de las cosas que hacemos y pensamos en la eternidad. Cuando solo pensamos que solo tenemos que vivir el hoy, como el mundo lo proclama, disfrutar el hoy, no importa el mañana, mañana moriremos, no importa, disfrútalo hoy. Cuando empezamos a ver la vida así, divorciado de la eternidad, comenzamos a abrazar las cosas de este mundo. Cuando olvidamos que el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Cuando olvidamos eso, comenzamos a tener una distorsión de la vida y comenzamos a vivir la vida como el mundo la vive. Y Juan dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acuérdate el propósito de Juan, es evidenciar quienes tienen vida eterna y quién no. Quienes aman al mundo no tienen vida eterna. Aunque digan tenerla, aunque piensen tenerla, no la poseen. Y la idea aquí de Juan es que el amor que tú debes tener por Dios, lo tienes por el mundo. El amor del Padre no está en él. Y nosotros, lamentablemente, para entender esto, tendríamos que salir de nuestro propio autoengaño. ¿Por qué digo esto? Porque si yo les pregunto a ustedes ahora mismo, a ver, hermanos, sé honesto, ¿tú amas al mundo o amas a Dios? Todos dirían, pues yo amo a Dios. Si yo les pregunto, ¿en qué consiste la vida del hombre? ¿En tener bienes materiales o en conocer a Dios? A ver, ¿en qué consiste? Ustedes dirían, en conocer a Dios. A ver, si yo les digo, ¿qué es más importante a los hombres? ¿El dinero o tu familia? Mi familia. Todos responderíamos correctamente. Pero hay una especie de incoherencia entre lo que pensamos y decimos y en la forma en la que vivimos de lunes a sábado. Y digo de lunes a sábado porque el domingo todos son Aquila y Priscila. Hay una especie de incoherencia entre lo que tú dices y piensas y en la manera en cómo tú vives. Y para tú poder abrazar esto, debes desligarte de ese autoengaño ya. Y si alguno de ustedes dice, bueno, pues yo no amo a Dios tanto como debería, pero algo sí yo le garantizo, yo al mundo no lo amo. Y si tú sí llegas a decir, por tratar de querer ser el más o la más espiritual, yo reconozco que si amo al mundo, esa respuesta tiene repercusiones grandes en tu vida. Porque lo que está diciendo Juan es que si ese es tu caso, la vida eterna no está en ti. En pocas palabras, no eres cristiana ni cristiano, aunque grites serlo. Nosotros hablamos muy bien de nosotros mismos. Siempre. Yo les aconsejo a ustedes, ovejas amadas, que nunca se dejen llevar por lo que las personas digan de sí mismas. Como dice el proverbio, alábete el extraño y no tu propia boca. Porque nosotros siempre hablamos bien de nosotros.
Parece que tenemos una visión 2020. Nos dice, cuéntame, ¿a quién amas más? ¿A Dios o al mundo? Pastor, me va a hacer dar esa respuesta aquí. No va a sonar como arrogante lo que voy a decir. Dilo, a Dios. Pero en la forma en la que vives y por las cosas por las que te desvives, reflejan que eres una mentirosa, un mentiroso. Las cosas que te apasionan en la semana, por las que te desvives en la semana y las que cambian incluso tu estado de ánimo en la semana, reflejas que esas son las cosas a las que tú hallas tu esperanza y son precisamente las cosas del mundo. Tu incoherencia entre lo que piensas y dices y cómo vives refleja tu falsa cristiandad. Y tu coherencia con lo que piensas y dices, con lo que vives, refleja algo de tu verdadera cristiandad. Pregúntale a sus compañeros de trabajo a ver si es cierto lo que dicen. Pregúntale a su jefe si es cierto lo que dicen. Pregúntale a su esposo a ver si es cierto lo que dice. Pregúntale a su esposa a ver si es cierto lo que dice. Pregúntale a sus hijos a ver si es cierto lo que dice. Si hay realmente coherencia entre lo que ella o él dicen y piensan con la manera en cómo vive de lunes a sábado. Si hay incoherencia, el resultado final es que tú amas al mundo y el amor del Padre no está en ti. En pocas palabras, no posees la vida eterna, aunque grites tenerla. Y si hay algo grave en la vida de un hombre, es eso. Llegar al infierno creyendo que luego de la muerte estaría en el cielo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Es que este siempre fue tu hogar? ¿Tú viviste fue para el mundo y sus deseos? ¿Dónde crees que terminan aquellos que viven para el mundo y sus deseos? Terminan aquí, termina de pasar. No se puede amar al reino de Dios y al reino del mundo a la vez. Son intrínsecamente incompatibles. No tienen nada que ver el uno y el otro. Ambos demandan exclusividad. El reino del mundo, que es del diablo, él demanda exclusividad. Satanás no va a permitir que lo adores a él y al mismo tiempo sirvas a Dios. Es imposible. No puedes servir a dos señores. O terminarás amando más a uno y aborrecerás al otro. Eso es lo que va a pasar. Satanás demanda exclusividad. Y por otro lado, Dios demanda exclusividad del reino de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo a mí me servirás. Solo a mí me amarás. Ambos reinos demandan exclusividad. O sea, es imposible la diplomacia de estar aquí y estar allá al mismo tiempo. Y ambos reinos están en guerra. O tú estás hoy peleando contra el reino del mundo, o con la manera en la que vives demuestra que estás peleando contra el reino de Dios. Pero no se puede estar en los dos a la vez. Cuidado con la incoherencia entre lo que piensas y dices y la manera en cómo vives. Cuidado. Y Juan nos lleva a nuestro segundo punto. Una definición más amplia de lo que el mundo es. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Juan lo que está dando aquí son tres reacciones que ocurren en nuestros corazones ante la mundanalidad que hay en este mundo. Las tres reacciones que ocurren en nuestro corazón ante la mundanalidad son los deseos de la carne, son los deseos de los ojos y son la vanagloria de la vida. Y comencemos con el primero, los deseos de la carne. Y es muy importante resaltar que Juan no está hablando de esos deseos naturales que nos fueron dados por Dios. No hay ningún pecado en el deseo de comer, en el deseo por la sexualidad o en el deseo de dormir. No hay ningún pecado en esas cosas. La palabra más bien que usa Juan aquí es la palabra
concupiscencia para hablar de deseos desenfrenados que intentan dominarnos. Deseos que fluyen de una naturaleza corrupta. Por eso los llaman los deseos de la carne, los deseos caídos, corruptos. Juan está hablando de aquellos deseos que terminan controlándonos de tal manera que controlan aún nuestra conducta y nos dominan de tal manera que tenemos que servirlos a ellos. Como decía el gran reformador Juan Calvino, el problema general de los hombres no está en lo que deseamos, sino en que lo deseamos demasiado. Ese es el problema. De una manera descontrolada. Y cuando no podemos obtener por la vía que queremos esos deseos desenfrenados, los convertimos en necesidad. Es que yo necesito, es que lo mejor es esto. Nuestro corazón sí es engañoso, ¿verdad? El Hijo de Dios no puede ser dominado por estos deseos, aun cuando estos puedan ser legítimos. Acompáñenme un poco más atrás sin perder de vista primera carta de Juan, a primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 26. Dice el apóstol inspirado por el Espíritu: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo, miren esto, en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice: yo pongo mi cuerpo como servidumbre. Tú eres mi siervo, tú no eres mi rey, tú no eres quien me gobierna, tú eres mi servidumbre. No hay ningún pecado en dormir. Pero cuando nuestros deseos nos piden más horas, terminamos pisando el terreno de la pereza. Y nosotros, aun cuando nuestro cuerpo nos pide dormir más, como decía un siervo del Señor, deberíamos decirle no y no sentirnos mal de haberle dicho que no. Aún el deseo de comer es lícito. Pero cuando este deseo nos controla y termina siendo desenfrenado, podemos pisar el terreno de la gula, un pecado que muchos ignoran. Y podemos decirle no, y debo sentirme bien por haberle dicho que no. O el pecado de la lujuria, o el pecado, mejor dicho, el pecado sexual, que cuando no es controlado pisa el terreno de la lujuria. Especialmente a los solteros, pero esto también incluye a los casados, quienes son tentados a abrir páginas pornográficas desde sus teléfonos celulares, desde sus computadoras o escondidas. Cuando venga esa tentación, ustedes deben golpear su cuerpo y ponerlo por servidumbre. No voy a dar clic, no voy a abrir esa página, no voy a abrir el celular. No, mi cuerpo lo pongo por servidumbre. Tú no eres mi rey, tú no me gobiernas. Y hay algo interesante aquí. Es una orden que estás obligado a obedecer si eres un hijo de Dios, pero también esta es una orden que estás capacitado por el Espíritu de Dios para obedecer. Quiere decir que aquí no hay cabida para no quiero ni no puedo. Sí se puede y sí debes querer, porque Dios ha infundido nuevos deseos en aquellos a quienes Él le ha dado un nuevo corazón. Yo lo pongo como servidumbre, y me temo que la razón por la que muchos llamados cristianos están cediendo a los deseos, aún muchas veces legítimos, de la carne, es por la ausencia de dominio propio. Lo cual, según Gálatas capítulo 5, es una virtud del Espíritu. Y como bien decía el gran puritano, si tú no matas a tu pecado, Él te matará a ti, y créeme, lo dijo muy en serio. Te terminará matando,
te convertirás en su siervo, te pondrá una cadena y te arrastrará por donde él quiera llevarte y no podrás soltarte. Debes tú, todo lo contrario, poner a tus deseos desenfrenados como servidumbre, como decía el apóstol Pablo. No vaya a ser que aún yo mismo termine siendo eliminado. Y Juan incluye en segundo lugar los deseos de los ojos. Los ojos son un órgano maravilloso que Dios nos dio. Y el problema no está en los ojos. Los ojos son un gran regalo de Dios. Pero los ojos son esa ventana por la que le llega información a nuestra mente. Y muchas veces esta información que llega a nuestra mente tiende a disparar ideas, pensamientos y muchas veces transmisores químicos que nos aceleran el pulso y muchas veces hasta la frecuencia cardíaca. ¿Se dan cuenta? Y aunque este pecado está relacionado con la lujuria, no únicamente a la lujuria. Este pecado que Juan menciona aquí habla de la idea que cautiva tu mente y que le da valor a las cosas por la apariencia y no por su esencia. Da la idea, esta palabra, de este pecado que le da valor a las cosas no por su valor real, sino por su apariencia. Es como aquel hombre que ve pornografía y le da un valor a la mujer que está en la pantalla por su apariencia, por cómo ésta alimenta sus pecados egoístas y asquerosos. Pero no por el valor real que esa mujer puede poseer, y es por el hecho de que lleva la imagen de Dios, aunque sea distorsionada por el pecado. Pero es esto lo único que le otorga dignidad al hombre, el hecho de llevar la imagen de Dios. Pero el hombre que ve pornografía y se deleita con esta mujer, él le da valor a esa mujer solo por la apariencia y no por lo que ella realmente es o por lo que pudiera llegar a ser. Porque si muere hoy, se va al infierno junto contigo, será tu compañera en esta prisión por la eternidad. Así comenzó el pecado en el Edén. Eva vio la fruta que era codiciable a sus ojos. ¿No dice la Escritura en Josué capítulo 7, versículo 21, cuando Josué confronta a Acab, que él le confiesa su pecado y le dice así: yo vi, dice el texto, el lingote de oro, el manto babilónico, y me parecieron hermosos, y luego codicié y lo tomé, dice el texto. ¿Se dan cuenta de eso? Lo vi, lo codicié y lo tomé. Pero ¿dónde empezó todo? Cuando lo vio. Y Juan dice, esta es una de las reacciones que se tienen ante la mundanalidad de este mundo, los deseos de los ojos. ¿Qué pasó con David? Él vio a Betsabé, la codició y la tomó. Por eso es que Job dijo categóricamente: yo he hecho pacto con mis ojos. Y créanme, los ojos se conectan con la lujuria y con la codicia. No dicen por ahí, la codicia entra por los ojos. Por eso todo hombre y toda mujer ha de hacer pacto con sus ojos. No estamos proclamando la idea del monasterio, estamos avalando la idea de la mortificación del pecado en dependencia de la gracia divina. No solamente peca el que codicia, sino quien promueve la codicia. Mujeres que están aquí, que piensan que su manera de vestir no importa. A mí a veces me causa gran dolor cuando veo a unas mujeres que profesan a sí mismo la fe,
fotografías semidesnudas en las redes sociales, o en trajes de baño. Cuando una mujer cristiana postea eso en las redes sociales, ellas están viendo un mensaje: yo no tengo problema que mis hermanos me vean en ropa interior en la casa. Promoviendo la codicia, promoviendo el pecado en su manera de vestir. ¿Es acaso esa la única área en la que tú no debes darle gloria a Dios? Pero me duele algo más aún, que aún muchos en la iglesia de Cristo ven eso y se quedan callados. Que lo haga el pastor Plinio, que lo haga el pastor Rubén, yo no. Cuidado, porque serás culpable por lo que dices y serás culpable también por tu silencio. Si tú ves a alguien pecar y no le dices nada, también considérate culpable. Cuidado en la codicia de los ojos y en promoverla también. Y Juan termina diciendo: y la vanagloria de la vida, o la arrogancia de la vida, esta se jacta de lo que posee y de lo que ha logrado. Su identidad está allí, no en Cristo, no en lo que es en la persona de Jesús, sino en lo que tiene y en lo que ha logrado. Y es allí donde fluye la arrogancia por el dinero o la codicia por el dinero. Y no hay problema en sí con el papel. No hay nada en el papel moneda. El papel moneda es amoral. El problema está en tu corazón de cómo lo desea. Y la razón por la que tanto la gente desea y codicia ese papel es por lo que ese papel le puede brindar. Ese papel me brinda seguridad, seguro médico, comida, ropa, reputación, casa, carro. Esa es la razón por la que la gente codicia el billete como lo codicia. No por el papel, por lo que él le ofrece. Una vez alguien me decía: pastor, ¿por qué la gente idolatra tanto el trabajo? No precisamente porque sean los ultra trabajadores, sino porque el trabajo les permite tener lo que ellos tanto desean: ropa o la platica bajo el colchón, en la cual el hombre y la mujer que se llama a sí mismo cristiana encuentra seguridad y paz, aun cuando la Biblia de tapa a tapa dice que tu seguridad y tu paz viene de Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero les voy a aclarar algo para que no se emocionen o sean ilusiones. Yo no la doy como el mundo la da. Es horrendo, pecaminoso, cuando un hombre o mujer cristiana vive encontrando su paz únicamente en estas cosas. Y a veces lo decimos en chiste. Y como decía aquel hombre con el cual no estamos de acuerdo en su antropología y su visión de muchas cosas, Sigmund Freud, él decía que los hombres dicen verdades en chistes porque si las dijesen en serio sonaría muy mal. El dinero no nos da la felicidad, hermana, pero nos deja como una cuadra. No todo es el dinero, mi hermana. Hay tarjetas de crédito, hay cheques, hay todo lo demás. Y lo decimos en chiste, pero realmente es eso lo que sentimos. Porque si los dijésemos en serio sonaría muy mal. Es como aquella mujer que dice: mi hermana, yo soy la que mando en la casa. Y lo dicen en chiste, porque si lo dijesen en serio sonaría mal. Ay, hermanos, qué terrible es la incoherencia entre lo que pensamos y profesamos y la forma en la que vivimos y las cosas que perseguimos. La vanagloria de la vida. Nos jactamos de apellidos, títulos, ministerio, aún hasta de los hijos. Cuánta jactancia y arrogancia que se parecen más a lo que el mundo hace que lo que un cristiano debe ser. Este tipo de arrogancia le roba la gloria a Dios.
Y si hay algo en lo que tú y yo estamos llamados a hacer es apuntar a todos hacia Dios. ¿Por qué tú crees que los selfies han tenido tanto éxito en nuestros días? Véanme a mí, imítenme a mí, sean como yo. Pero el cristiano ha de redireccionar a los hombres hacia Cristo, no hacia ellos. Eso es totalmente mundano. Y para cerrar, Juan dice, porque esto no proviene del Padre, sino del mundo. Esto no tiene nada que ver con Dios. Y en último lugar nos da la razón, dice Juan. Yo les voy a dar una mayor razón, más amplia, de por qué no deben perseguir este mundo. Y él dice en el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto dura una borrachera? ¿10 años? ¿15 te duras? La sensación del éxtasis luego de consumir cocaína, ¿cuánto dura? La sensación del clímax cuando ves pornografía y te masturbas, ¿cuánto te dura? El mundo pasa y sus deseos. Y el tiempo verbal de nuestro texto da la idea de que este mundo en el cual hayas esperanza se está deteriorando. ¿No dice la Escritura que no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan? Ese dinero que tú tienes bien guardadito en la casa, algún día llegará un ladrón y te lo quitará. ¿En eso es que tú estás poniendo tu esperanza? Tal vez lo que diga va a sonar fuerte, pero solo critíquenmelo si es una mentira. ¿No es estúpido hacer eso? ¿No es como absurdo que una mujer cristiana y un hombre cristiano pongan su esperanza en lo que un día está y luego llega ahora es mío? A ver, recuerden el último monto alto que tuvieron en sus cuentas. Sé que es difícil la operación, pero algo han tenido que tener, por algo siguen aquí. Ahora les pregunto, ¿dónde están? Se esfumó, se lo llevaron, se acabó. ¿En eso estás poniendo tu esperanza? El mundo pasa y sus deseos. Los deseos de la carne pasan. Los deseos de los ojos pasan. La vanagloria de la vida pasa. Nadie te va a alabar ni te va a rendir pleitesía en el infierno, créeme. No va a haber nada para codiciar en el infierno, créeme. Pero Juan dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se acuerdan el propósito de la carta de Juan? Estos, así lucen los que tienen vida eterna y así lucen los que no la tienen. Y él cierra diciendo, los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre porque tienen vida eterna. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los que se han arrepentido de sus pecados, los que han creído en el Evangelio y los que su meta cada día es agradar a Dios sin importar lo que tengan que abandonar. Esos son los que hacen la voluntad de Dios y esos permanecerán para siempre siendo hijos de Dios. Solamente en Cristo Jesús se pueden contar los recursos para aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Fuera de Cristo seguirás amando al mundo como lo has hecho hasta hoy. Que Dios nos conceda su gracia para amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Porque este es la clase de amor que Dios aborrece. Vamos a orar. Oh Dios mío, que